Lo que me hizo entender que aquella noche fue inusual no fue el ruido, fue el silencio que siguió. Prefiero no decir mi nombre, y después de lo que pasó en esa parada junto a la carretera en la I-10, aprendí que mantener ciertas cosas fuera de la mesa es una forma de seguir conduciendo en paz. Llevo años conduciendo por el sur del país. Conozco cada tramo de desierto que parece interminable. He oído que los motores explotan, los neumáticos se rompen e incluso las transmisiones se estropean en medio de la nada. Pero ese silencio tenía peso. Eran las 2 de la madrugada cuando llegué a la parada aislada de Arizona, una de esas que existen más por obligación fuera del estado que por actividad real. La iluminación provenía de postes altos que proyectaban una débil luz amarillenta sobre el asfalto agrietado. El viento del desierto empujaba arena fina contra los laterales del remolque. Solo había 2 camiones aparcados, muy separados. Elegí el lugar más alejado posible. Mi carga esa noche no estaba refrigerada, sensible ni llamativa. Palés sellados, todo el papeleo en orden, peso dentro del límite, nada que justifique interés. Seguí el procedimiento estándar, cerré las puertas con llave, revisé los retrovisores y apagué el motor. Cuando se apagaron las luces del salpicadero, un silencio casi absoluto llenó el habitáculo. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. No sonó como un puñetazo, no parecía que alguien hubiera golpeado el exterior del remolque. Era amortiguado, metálico, irregular, como si viniera de dentro de otra caravana. Esperé unos segundos pensando que era la carga ajustándose, pero el sonido volvió, esta vez con 3 golpes cortos, seguidos de algo arrastrándose. Miré por el retrovisor derecho y vi el camión frigorífico aparcado 2 plazas detrás. El detalle que llamó mi atención fue que la nevera estaba apagada. No hay ruido constante del motor auxiliar, no hay vibraciones típicas en la refrigeración activa. Sin embargo, algo parecía moverse dentro. Me quedé ahí intentando convencerme de que era mi imaginación. El silencio volvió más pesado que antes y cometí el error de decidir comprobarlo. Salí de la cabaña con la sensación equivocada de que estaba haciendo algo que no necesitaba. El aire de la mañana era seco y frío, ese frío del desierto que no duele pero te alerta. La grava bajo las suelas de mis botas parecía demasiado alta, como si cada paso anunciara mi posición. No hubo movimiento en las otras plazas de aparcamiento. No se abrían puertas, ni motores arrancando, nada. Caminé hacia la nevera manteniendo la distancia suficiente para no parecer demasiado curioso. El remolque era blanco, sin logotipo, con marcas de polvo acumuladas en los bordes inferiores. Las puertas traseras estaban cerradas, los sellos visibles, nada visiblemente forzado. Toqué el lado metálico. Hacía frío, pero no vibraba. Esperé unos segundos en absoluto silencio, intentando captar cualquier sonido interno. Fue entonces cuando lo volví a oír, esta vez con más claridad. 3 golpes amortiguados y espaciados, como si alguien estuviera conservando energía. No era el patrón de carga asentándose, había ritmo, había intención. Mi primer pensamiento fue sencillo. Alguien quedó atrapado. Mi segunda reflexión llegó demasiado rápido. Esto no es mi responsabilidad. Busqué al conductor del camión. El taxi estaba a oscuras, cortinas corridas. No hay señales de ocupación. No hay matrícula que indique una gran empresa, sin identificación visible. Fue en ese momento cuando vi luces aparecer en la entrada de la área de descanso. Una camioneta llegó demasiado despacio para alguien que solo quería aparcar. No iba directamente a los espacios libres. Hizo una curva amplia y se colocó detrás de mi camión. El motor seguía encendido. Las luces largas estaban fijas en el retrovisor. No corrí de vuelta al taxi, y hoy sé que eso casi me costó caro. Me puse entre mi camioneta y la camioneta refrigerada, intentando parecer indiferente a la presencia de la pickup. Su motor seguía funcionando, estable, como si esperara que algo ocurriera. La luz larga se apagó de repente, pero el vehículo no se movió. Fue entonces cuando la sensación de ser observado dejó de ser solo una impresión. La puerta del camión se abrió lentamente, con un movimiento demasiado controlado para ser casual. Un hombre salió sosteniendo algo largo contra su pierna, pero no de forma amenazante,
Cerró la puerta despacio y empezó a caminar hacia la parte trasera de mi caravana. No hubo gritos, ni carreras, ni nerviosismo. Había método. Mantuve una postura firme y empecé a retroceder hacia mi cabina, midiendo cada paso. No dijo nada, no aceleró el paso, solo ajustó su trayectoria para mantener la distancia. Cuando llegué a la puerta del conductor, sentí el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Subí 2 escalones a la vez y entré en la cabaña. Cerré la puerta y activé inmediatamente la cerradura central, girando la llave en el contacto casi por reflejo. Antes de que el motor terminara de arrancar, escuché un golpe seco en la ventanilla del pasajero. El primer golpe no lo destrozó por completo, pero creó una red de grietas que se extendió en segundos. El segundo golpe atravesó de lleno. El cristal se rompió en la cabina con un sonido violento, esparciendo fragmentos en el asiento y el salpicadero. Sentí pequeños cortes en el brazo cuando intentó alcanzar el pomo de la puerta interior. El objeto que sostenía era una herramienta de metal pesada, no improvisada. Sabía exactamente dónde golpear para crear suficiente espacio. No tuve tiempo para pensar en el valor o el miedo, solo en la secuencia de acciones. Embrague pulsado, llave girada al máximo, motor diésel respondiendo con un retraso mínimo. Mantuve el pie firmemente en el acelerador mientras soltaba el freno de mano y activaba la primera. El hombre intentó forzar su brazo a través del cristal roto, pero no pudo alcanzar el pestillo. El camión empezó a moverse justo en el momento en que perdió el equilibrio. La camioneta detrás de mí bloqueaba mi salida principal, así que la única opción era ir de lado. Giré el volante bruscamente, ignorando el mal ángulo cerca de la grava suelta. El remolque reaccionó rápido, acelerando para intentar cerrar el ángulo. Se movió hacia adelante por el lado izquierdo mientras yo aún ajustaba la alineación del vehículo. El peso total del camión proporcionaba estabilidad, pero también limitaba cualquier maniobra brusca. Si calculaba mal el giro, podía acabar de lado y completamente vulnerable. Mantuve el acelerador constante sin ningún pánico visible. Pasé la salida del área de descanso, casi rozando el bordillo bajo de concreto. En cuanto llegué a la autopista de la I-10, cambié a la siguiente marcha y subí las revoluciones. La camioneta intentó seguirle el ritmo unos segundos, manteniéndose en el carril saliente. Sus faros parpadeaban de vez en cuando, quizás intentando desorientarme. Mantuve una línea recta. Tras unos kilómetros, redujo la velocidad y desapareció en el retrovisor. No hubo una larga persecución, ni claxon, solo la retirada calculada de alguien que no consiguió lo que quería. Seguí conduciendo sin frenar, sintiendo el viento frío entrar entre los cristales rotos y mezclarse con el olor a polvo y metal. Solo reducí la velocidad cuando el contador de kilometraje indicó una distancia suficiente para que fuera imposible alcanzarme en pocos minutos. El viento que entraba por los cristales rotos empezó a molestarme mucho, trayendo arena fina y el olor seco del desierto. Me quemaba el brazo por los pequeños cortes, pero nada lo suficientemente profundo como para comprometer mi conducción. Lo que realmente me pesaba era la pregunta que evitaba responder. ¿Qué habría pasado si hubiera abierto esa nevera? No dejaba de pensar en los golpes amortiguados que oí antes de que el camión entrara en la área de descanso. El patrón no era aleatorio, no era el sonido de carga suelta, era un ritmo contenido, casi calculado, como si alguien supiera que no podía llamar demasiado la atención. No parecía casualidad, y la llegada sincronizada del camión hacía que todo pareciera aún menos natural. Si alguien estaba atrapado dentro, el plan era simple y cruel: despertar suficiente curiosidad como para obligar al conductor a acercarse y salir de la cabina. Con el camión desbloqueado y el conductor fuera de control, solo quedaba rodearlos y tomar el control. No era por el camión frigorífico, era por mi camión. Se trataba de carga, papeleo y una rápida desaparición. Había oído historias similares sobre cruzar Texas y Nuevo México, pero siempre las descartaba como exageraciones de gasolinera. Después de aquella noche en la 10, dejé de creer que todo era solo rumores. Alguien había planeado la hora, elegido la ubicación y contado con el aislamiento del desierto. Nada parecía impulsivo.
Cuando finalmente llegué a una gasolinera bien iluminada a varios kilómetros, me di cuenta de que mis manos seguían tensas sobre el volante. El asistente preguntó por la ventana rota y simplemente respondí que fue un intento de robo. No mencioné la nevera, no mencioné los golpes, no mencioné el silencio. Hay cosas que es mejor no informar. Continué mi camino improvisando un escudo en el parabrisas, pero la carretera parecía diferente desde aquella noche. Cada parada requería cálculo, cada luz lejana adquiría significado. El aislamiento que antes representaba la paz se convirtió en una variable de riesgo. Trabajar entre estados siempre ha implicado exposición, pero ahí quedó claro cuánto dependemos de decisiones en fracciones de segundo. I-10 seguía igual, pero yo no lo hice. Prefiero no dar mi nombre porque sigo pasando por esa zona varias veces al año. No sé si ese camión frigorífico realmente tenía a alguien dentro o si todo formaba parte de un esquema mayor. No volví a comprobarlo, no presenté una queja detallada, no intenté investigar. Mi prioridad era mantener la carga y mantenerme con vida. A veces sobrevivir significa aceptar que no tendrás todas las respuestas. Lo que quedó fue el patrón, no la violencia. El sonido amortiguado, la llegada sincronizada, el bloqueo calculado, el ataque directo al punto más vulnerable de la cabaña. Nada allí parecía impulsivo. Era fría, práctica y funcional. Eso es lo que más me molesta cuando recuerdo aquella madrugada. Si estás escuchando esto ahora, entiendes lo que es depender de la atención constante en la carretera. Sabes que muchas situaciones empiezan siendo demasiado pequeñas para parecer una amenaza real. Casi convierto la curiosidad en un error fatal, y estuvo por poco que esa noche no terminara de otra manera. Si esa historia te ha impactado aunque sea un poco, tómate un segundo y dale like. En serio, cuando das like y dejas un comentario, le pides a YouTube que difunda estas historias a más personas que realmente disfrutan de este tipo de contenido. Deja un comentario también, incluso solo un pensamiento rápido sobre lo que habrías hecho en esa situación. Ese tipo de compromiso realmente ayuda a que este canal crezca. Y si aún no estás suscrito, considera suscribirte para no perderte lo que viene después. Ahora déjame contarte lo que pasó en la siguiente partida. Me llamo Travis Cole, tengo 40 años y llevo casi 2 décadas conduciendo largas rutas por el oeste. Siempre he creído que una carretera vacía es sinónimo de tranquilidad, especialmente en los tramos desiertos de Nevada, donde el horizonte parece infinito. Esa noche iba por una carretera estatal que se apartaba de la carretera principal, manteniendo una velocidad constante y la cabeza despejada. El salpicadero iluminaba el habitáculo con una luz azul suave, mientras que el resto era simplemente oscuridad absoluta. No tenía ni idea de que el peligro ya estaba a mi lado antes de darme cuenta. Lo encontré parado en el arcén junto a un viejo sedán con el capó abierto. No había farolas ni pueblo cerca, solo arena, vegetación seca y viento cruzando el asfalto. Las luces de emergencia se reflejaban en el desierto como un pulso naranja repetitivo. Reduje la velocidad, mirando el retrovisor para ver si alguien venía por detrás, pero la carretera estaba completamente vacía. Lo dejé porque parecía la única decisión humana que podía tomar. Caminó hacia la cabaña con pasos demasiado firmes para alguien desesperado. No mostró pánico, solo urgencia controlada. Dijo que el coche se había apagado de repente y que necesitaba que lo llevaran a la siguiente gasolinera, a 20 o 30 kilómetros. Dudé unos segundos antes de abrir la puerta del pasajero. Fue suficiente para cambiar el curso de aquella noche. En cuanto entró, cerró cuidadosamente la puerta y ajustó el asiento como si ya lo hubiera hecho antes. Volví a la pista y aceleré a casi 100 kilómetros por hora, manteniendo una trayectoria recta a través del oscuro desierto. El viento cruzado era constante, pero nada fuera de lo común. El silencio dentro de la cabaña duró menos de un minuto. Miró hacia adelante y comentó que mi hija debería empezar el instituto ese año. No había mencionado la familia. No había ninguna foto en el salpicadero, ni pegatina en la ventana, nada que revelara ese detalle. Aún así, dijo su nombre completo como si lo estuviera leyendo de un informe y aún no me había dicho su propio nombre. Mantuve la vista fija en la carretera unos segundos, esperando a que terminara la frase con alguna explicación lógica.
Quizá alguien de mi pueblo comentó algo, quizá me había confundido con otra persona. El desierto se extendía oscuramente más allá de los laterales del parabrisas, sin ninguna referencia visual más allá de la franja reflectante. El velocímetro digital se mantuvo estable cerca de 100 km por hora. Sin embargo, mi corazón no lo hizo. Le pregunté cómo sabía el nombre de mi hija, intentando mantener un tono neutral y casual. Él respondió que cierta información es fácil de encontrar cuando prestas suficiente atención. Lo dijo como si comentara la previsión del tiempo o las condiciones de la carretera. No había amenaza explícita en su voz, no hubo sonrisa. El viento cruzado hacía que el remolque se balanceara ligeramente y corregí la dirección con pequeños ajustes al volante. Fue entonces cuando comentó que mi casa tiene una valla blanca en el lado derecho y el perro suele quedarse atado allí cuando no estamos en casa. Nunca mencioné a ningún perro, nunca mencioné el barrio, nunca dije la ciudad. El salpicadero iluminaba parcialmente su rostro, pero no lo suficiente como para leer claramente su expresión. Mantuvo las manos apoyadas en las piernas, una postura demasiado erguida para alguien recién rescatado del borde de la carretera. No me miraba a mí, solo al frente, viendo cómo el asfalto desaparecía bajo los faros. El silencio entre frases era calculado. La carretera yacía vacía en ambas direcciones, un corredor oscuro rodeado de terreno árido y arbustos bajos dispersos. No había ningún pueblo cerca, ni gasolinera visible en el horizonte, solo kilómetros de desierto y sin señal de móvil. Y empecé a darme cuenta de que conducía demasiado rápido para estar cómodo. Empecé a reducir la velocidad casi imperceptiblemente, a 2 o 3 kilómetros por hora sin frenar de golpe. El sonido del motor cambió ligeramente de revoluciones, pero nada que llamara su atención de inmediato. Se dio cuenta porque comentó que siempre conduzco un poco por encima del límite de velocidad cuando estoy solo. Nunca había dicho cuál era mi velocidad habitual. La información no tenía sentido. Le pregunté su nombre, intentando llevar la conversación hacia algo normal. Solo dio un nombre común, demasiado corto para recordarlo. No dio apellido, no preguntó el mío, no mostró interés en presentarse formalmente. Era como si ya hubiera superado esa etapa. Eso me molestaba más que la información sobre mi familia. Fue entonces cuando noté un detalle. Mientras ajustaba la posición de su pierna derecha, el dobladillo de sus pantalones se elevó unos centímetros, revelando algo sujeto a su bota. No era grande, pero era suficiente para reconocer la forma. Un cuchillo estrecho discretamente escondido en el interior del cuero. No estaba suelto por accidente. Mantuvo la mano derecha descansando precisamente en la pierna donde estaba escondido el cuchillo. No sostenía la hoja, pero la proximidad era demasiado evidente para ser una coincidencia. El salpicadero iluminó solo el contorno metálico durante fracciones de segundo. Mi campo visual alternaba entre la carretera y ese punto específico. Aún íbamos a más de 90 km por hora en medio de un tramo completamente vacío de desierto. Si me freno de repente, podría perder el control del vehículo. Si acelerara, aumentaría el riesgo. Necesitaba una decisión que no pareciera una decisión, y tenía que tomarla antes de que él decidiera actuar primero. Decidí no mirar directamente el cuchillo de nuevo, porque cualquier cambio en mi mirada podría delatar que me había dado cuenta. Mantuve una postura neutral, manos firmemente en el volante, respiración controlada y movimientos mínimos. El desierto seguía extendiéndose como una franja oscura interminable. El velocímetro marcaba ahora 88 km por hora. La reducción fue lo suficientemente gradual como para no parecer estratégica. Comentó que el barrio donde vivo suele estar tranquilo después de las 10 de la noche. Dijo que la calle solo tiene una entrada principal y pocas cámaras visibles. Hablaba como si describiera un mapa memorizado. No había emoción en su voz, solo observación. Cada frase parecía construida para medir mi reacción. Le pregunté casualmente dónde vivía, pero desvió la pregunta diciendo que viaja mucho. Añadió que las personas predecibles son fáciles de seguir. No usó la palabra vigilar, no usó la palabra seguir. Aún así, el significado era demasiado implícito para ignorarlo.
Mi concentración en la carretera tenía que competir con el cálculo mental. Me di cuenta en el salpicadero que a unos kilómetros más adelante aparecía un pequeño desvío secundario, una parada técnica tenuemente iluminada usada para mantenimiento. No era una estación oficial, pero tenía espacio abierto y mejor visibilidad lateral. Si pudiera llegar sin provocar una reacción, al menos tendría margen para maniobrar. La decisión tenía que parecer natural. Reajustó la posición de sus piernas, confirmando que el cuchillo seguía allí. Su mano derecha ahora estaba más cerca del mango. El silencio dentro de la cabaña se volvió denso, a diferencia del cómodo silencio de antes. Sabía que la siguiente acción determinaría cómo terminaría esa noche. Señalicé el desvío como si fuera rutina, reduciendo gradualmente la velocidad a 60 km por hora. No frené bruscamente, simplemente dejé que el camión perdiera potencia de forma natural. Me preguntó si estábamos cerca de la gasolinera y le respondí que necesitaba comprobar un ruido en el eje antes de continuar. Mantuve un tono técnico y confiado, como si fuera procedimiento estándar. El vehículo comenzó a entrar en el área de mantenimiento abierta. El espacio era amplio, con un suelo de grava compactado y una iluminación lo suficientemente lejos como para crear largas sombras. En cuanto alineé el camión, tiré del freno de mano con firmeza controlada. El motor siguió funcionando, vibrando bajo la cabina como siempre. Necesitaba que todo pareciera normal hasta el último segundo. Cada movimiento que hacía estaba calculado para no activar una alerta temprana. Movió la mano hacia el cuchillo casi imperceptiblemente al darse cuenta de que no había puesto ninguno allí. El gesto fue rápido, pero no lo suficiente como para no confirmar su intención. Antes de que pudiera desenvainar completamente la hoja, abrí la puerta y salí de la cabaña por el lado opuesto al suyo. No huí, simplemente me moví con decisión. En cuanto mis pies tocaron el suelo, di rápidamente la vuelta por delante del camión, manteniendo la distancia de la puerta del pasajero. Abrió la puerta casi al mismo tiempo, pero la diferencia de altura y el peso de la cabina jugaron a mi favor. Me mantuve fuera del alcance directo mientras él evaluaba la situación. El cuchillo era ahora completamente visible en su mano. Sin decir palabra, volví al lado del conductor de la cabina, subí las escaleras y cerré la puerta con llave antes de que pudiera rodear el vehículo. Activé la marcha y solté el freno en secuencia continua. El camión avanzó, dejándole en la grava, detenido, sin perseguirlo. En el retrovisor solo vi la silueta disminuir entre el polvo. Solo suspiré de alivio cuando volví a la carretera principal y volví a una velocidad constante. El desierto seguía igual, oscuro y silencioso, pero ahora parecía más grande que antes. El velocímetro marcaba cerca de 90 km por hora otra vez. Tenía las manos firmemente en el volante, pero la tensión seguía ahí. La cabaña nunca se había sentido tan pequeña. No hubo persecución, ni faros parpadeando detrás de mí. Simplemente se quedó allí, inmóvil sobre la grava, como si ya hubiera decidido que el intento había terminado. Eso era lo que más me perturbaba. No hubo desesperación ni arrebato emocional, solo un cálculo completado. Durante el resto del trayecto, cada kilómetro parecía más lento de lo habitual. Repasé mentalmente cada detalle de la conversación, cada frase que pronunció como si estuviera leyendo un expediente. No sé cómo supo lo de mi familia, no sé cuánto tiempo llevaba observándome, o si todo fue una coincidencia forzada. Lo que sé es que el cuchillo no fue para defensa propia ordinaria. Estaba colocado para acceso rápido, lo suficientemente oculto como para no llamar la atención de inmediato. Y el tipo de información que tenía no venía de una conversación improvisada al borde de la carretera, vino de observación previa. Desde aquella noche en el desierto de Nevada, ya no doy paseos por carreteras desiertas, sea cual sea la situación. El camino sigue siendo largo, sigue siendo silencioso, pero ahora entiendo que no todas las peticiones de ayuda son solo peticiones. A veces es una prueba para ver si estás dispuesto a abrir la puerta correcta.
La puerta estaba abierta cuando no debería. No había cartel iluminado, ni puesto de guardia activo, ni registro de operaciones nocturnas en ese patio. Aún así, las recientes marcas de neumáticos en el suelo indicaban un movimiento constante. Sabía que no tenía sentido incluso antes de apagar el motor, y sin embargo, entré. Me llamo Caleb Turner y llevo conduciendo por el suroeste el tiempo suficiente para reconocer cuando un sitio no encaja. La instrucción de la compañía era clara: espera allí hasta la autorización de descarga a la mañana siguiente. El patio estaba aislado, rodeado de desierto abierto y cobertizos bajos de metal. No había ningún pueblo cerca, solo carretera estatal y arena. Después de aparcar en la zona designada, apagué el motor y esperé a que se instalara el silencio. El viento del desierto azotaba el terreno, levantando polvo fino contra los laterales de las caravanas. La iluminación provenía de postes altos con bombillas blancas parpadeantes. Con cada parpadeo de luz, las sombras cambiaban de posición. Fue en el tercer columpio que noté movimiento donde no debería haber ninguno. 2 hombres estaban entre camiones aparcados más atrás, descargando algo rápida y coordinadamente. No llevaban uniforme, no había carretilla de lifte, ni registro oficial de su actividad. Las puertas traseras de uno de los remolques estaban abiertas. Permanecí inmóvil dentro de la cabina, observando por el retrovisor lateral ajustado al máximo. Las cajas que movían no tenían identificación visible y se estaban trasladando de un camión a otro. No se encendió la luz interior para evitar atraer la atención externa. Esto no era un turno de horas extra, esto era algo que no debería estar pasando. Me quedé sentado en la cabina unos minutos, fingiendo revisar los mensajes del panel para justificar dejar la luz interior encendida. Cada movimiento afuera era rápido y eficiente, como si siguiera su propio horario. No hubo conversaciones ruidosas, solo gestos cortos y coordinación silenciosa. El desierto circundante permanecía completamente oscuro, fuera del alcance de las farolas. Esto estaba ocurriendo en medio de la nada. La transferencia de mercancías se realizaba directamente entre 2 remolques aparcados uno al lado del otro. Uno de ellos no estaba en la lista de vehículos programados para ese patio esa noche. Había recibido el horario completo antes de salir de la base. Reconocí al menos 3 matrículas que no deberían haber estado ahí. Esto confirmó que no me lo estaba imaginando. Decidí no interferir y simplemente esperar dentro del camión hasta el amanecer. El plan era sencillo: permanece invisible. Si no supieran que me había dado cuenta, quizá todo terminaría ahí. Ajusté ligeramente el espejo para ampliar la vista sin inclinarme demasiado. Lo último que necesitaba era llamar la atención. Fue entonces cuando uno de los hombres se detuvo un segundo y miró directamente en dirección a mi camión. No era una mirada casual, era una evaluación. Permaneció inmóvil durante varios segundos, demasiado tiempo para ser una coincidencia. Incluso con la iluminación irregular, sentí que me habían identificado. Instintivamente, apagué la luz interior del habitáculo y me quedé completamente quieto. Mi camión estaba situado a unos 50 metros de su actividad, pero la línea de visión era directa. Tenía la sensación clara de que esa distancia no era suficiente, y en ese momento me di cuenta de que la puerta principal ya no estaba abierta. Me incliné ligeramente para ver la puerta en el espejo convexo lateral donde antes había una abertura libre. Ahora había una cadena pasando por las barras metálicas. No escuché el momento en que la cerraron, lo que significaba que lo hicieron mientras yo vigilaba la parte trasera del jardín. El candado reflejaba la luz blanca intermitente de los postes de luz. Eso no fue una coincidencia operativa. Miré de reojo a los hombres al fondo y vi que uno de ellos ya no llevaba cajas. Caminaba hacia mí con pasos controlados y sin prisa aparente. No corría, ni gritaba, ni señalaba nada. Simplemente estaba acortando la distancia poco a poco. El otro permaneció junto a los remolques observando. Mi primer impulso fue arrancar el motor inmediatamente y dirigirme hacia la puerta, pero el espacio interior era demasiado estrecho para una maniobra repentina.
Había camiones aparcados en filas paralelas, creando pasillos estrechos. Si me equivoco en el ángulo, podría quedarme atrapado entre dos remolques, y entonces no habría segunda oportunidad. Decidí mantener el camión apagado unos segundos más, intentando parecer otro conductor esperando para descargar. El hombre seguía acercándose, ahora a menos de 30 metros. La luz parpadeó de nuevo, proyectando una larga sombra de él sobre el hormigón. Ya sabía que yo le había visto. Fue entonces cuando escuché el sonido seco de una puerta metálica cerrándose de golpe en algún lugar detrás de los cobertizos. Indicaba más gente en el patio, no solo dos hombres. Las matemáticas cambiaron al instante. No estaba atrapada en un espacio cerrado, estaba en inferioridad numérica en tierra. Ellos sabían mejor que yo. Giré la llave en el contacto con un movimiento firme y controlado, intentando no mostrar urgencia. El motor diésel respondió con un retumbar profundo que resonó por el patio más fuerte de lo que me hubiera gustado. Al mismo tiempo, el hombre que se acercaba aceleró el paso. No fue una carrera frenética, fue una reacción calculada. La luz parpadeó de nuevo, proyectando sombras distorsionadas entre los remolques. Aceleré la primera y avancé por el estrecho pasillo entre dos filas de camiones aparcados. El espacio lateral era limitado y cualquier error de cálculo podía romper el lateral de mi remolque. Mantuve una velocidad baja pero constante, buscando una posición para una maniobra mayor. En el espejo vi al menos a dos hombres moviéndose en paralelo entre los vehículos. Uno de ellos se subió a una camioneta aparcada cerca de los almacenes. Los faros parpadearon de repente, cortando la oscuridad del jardín con luz directa. Ahora tenía movilidad limitada contra un vehículo ligero que podía sortear obstáculos fácilmente. El hormigón irregular hacía vibrar todo bajo el peso de la carga. Necesitaba usar el tamaño del camión a mi favor. La camioneta empezó a moverse, intentando interceptar mi carril antes de que llegara al centro del patio. Aceleré lo suficiente para ganar impulso, pero no tanto como para perder el control. Giré el volante bruscamente, haciendo que el remolque siguiera con un gran retraso. El espacio entre dos remolques era mínimo, pero suficiente para un paso calculado. Escuché el sonido de algo golpeando el lateral de mi caravana al pasar por una zona más estrecha. No me paré a comprobar los daños. La camioneta apareció por la izquierda, intentando bloquear mi paso. El patio cerrado ahora era un laberinto de metal, hormigón y faros que cruzaban el centro del desierto de Nuevo México. Sabía que no podía superar a la pick-up en agilidad, así que tuve que forzarlo a un error de cálculo. Mantuve el camión recto unos metros y luego giré bruscamente a la derecha, entrando en un pasillo aún más estrecho entre dos remolques aparcados. El espacio era demasiado estrecho para que la pick-up pudiera seguir a la misma velocidad. El peso de mi vehículo me daba estabilidad, no velocidad. La camioneta intentó maniobrar por el exterior del carril, intentando interceptarme en la salida del pasillo. Subí las revoluciones lo justo para mantener el impulso constante sin perder tracción. El hormigón irregular vibraba el volante en mis manos. Cada retrovisor lateral se revisaba en fracciones de segundo. Cualquier error ahí me dejaría tirado. Al salir del pasillo, alineé el camión directamente hacia la puerta principal. La cadena seguía estirada entre las barras metálicas, reflejando la luz blanca de las farolas. No hubo tiempo para salir e intentar quitar el candado. La única opción viable era usar el propio peso del camión como herramienta. Mantuve el acelerador constante. La camioneta reapareció por la izquierda, intentando cortarme el paso antes de que llegara a la puerta. Ignoré el acercamiento y mantuve mi trayectoria estable. El impacto de la parrilla contra el volper fue fuerte y seco, seguido del chasquido de la cadena estirada al máximo. El candado no podía soportar la fuerza combinada de peso e inercia. La estructura metálica cedió lo suficiente para crear una abertura parcial. El camión se deslizó, arrastrando parte de la valla lateral antes de chocar contra el asfalto exterior. En el retrovisor vi la camioneta detenerse delante de la puerta dañada. No intentaron ir más allá de los límites del patio. Me dio la impresión de que ese ya era el alcance máximo de su operación. No reduje la velocidad hasta que el aparcamiento desapareció por completo del retrovisor y la carretera estatal volvió a su silencio habitual. El desierto de Nuevo México parecía igual que siempre, pero sabía que para mí ya no era lo mismo. El motor aceleraba de forma constante mientras repasaba mentalmente cada segundo de la persecución.
La cabina vibraba como cualquier otro turno nocturno, solo que ahora había algo diferente. No llamé inmediatamente a la empresa ni a la policía local. Solo paré cuando tuve suficiente señal para hacer un informe básico sin mencionar todos los detalles que había visto. Expliqué sobre actividades sospechosas y que una puerta se cerró sin autorización. No describí las cajas ni las caras. Cierta información debe entregarse con cuidado. Lo que me quedó claro fue que no era una operación improvisada. Era una operación estructurada, con una puerta controlada, vehículos posicionados y una transferencia silenciosa de mercancías. Había aparcado en medio de algo que ya estaba en marcha y me notaron antes de que pudiera irme sin dejar rastro. Desde aquella noche, no he entrado en un patio aislado sin confirmar la actividad oficial a través de múltiples fuentes. No importa lo que diga el horario, no importa lo urgente que sea la entrega. El camino te enseña rápido cuando sobrevives a una decisión equivocada. Y apenas sobreviví. Me llamo Caleb Turner, y si hay algo que he aprendido en el desierto, es que el aislamiento no significa seguridad. A veces significa justo lo contrario. Si has llegado hasta aquí, dale like y dime qué historia te ha quedado más grabada. Además, deja un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Ese tipo de interacción ayuda a YouTube a difundir estas historias a más gente. Si aún no estás suscrito, considera suscribirte para no perderte las siguientes. Gracias por escuchar. Conduce con cuidado.